Cerrar un ciclo es cerrar una fase para decir esto se termina y entonces le abro espacio a algo diferente, a algo nuevo. Les damos la bienvenida al último martes de Se Regalan Dudas del 2024. Ya sabemos que del tamaño de nuestras expectativas son el tamaño de nuestras frustraciones. ¿Y qué hago con la culpa y la vergüenza? Necesitamos normalizar las recaídas en un proceso de cambio. Dime cómo le hago. O sea, mi vida entera con ¿cómo le hago? Y en la vida o repetimos o reparamos. Somos nuestros compromisos. Nuestros compromisos nos definen. Les damos la bienvenida al último martes de Se Regalan Dudas del 2024. Wow. Creí que era 25 este año. Es 24. Sí, se me ha pasado. Yo sé que a lo mejor cada año decimos o sentimos esto, pero a mí el tiempo se me pasa tan rápido. Sí. Yo siento que acabamos de decir feliz año nuevo y ya terminó. Pero el mira año. todo lo que hicimos este año. Te quiero recordar. Fueron vacaciones de diciembre. Regresamos. Nos fuimos de tour 2 veces. Regresamos. Hicimos un journal, unos libros de colorear. Tú y yo viajamos. Fue tu cumple. Fuimos a miles de conciertos. Hicimos una cantidad de cosas. ¿A qué horas quieres meterlo? Pues se necesita todo el año. Sí, nada más yo sé que yo y mucha gente compartimos esta sensación que el tiempo pasa muy rápido. Sí. Sobre todo estos últimos años yo lo he sentido. Después de la pandemia como que algo se aceleró en ¿En tu corazón? en la forma en la que yo siento que el tiempo pasa y como que la prisa y no sé. Bueno, todo esto para decirles que ha sido un año maravilloso, pero lo que más nos ha gustado del último martes de Se Regalan Dudas de los últimos años es hacer un cierre de ciclo intencionado. Invitar a alguien que nos ayude a entender cómo vamos a hacer para soltar lo que ya no nos sirve, para integrar lo que aprendimos este año, para intencionar lo que queremos el año que viene, para, no sé, siento que cuando lo ves en perspectiva, 12 meses han pasado y a mí me gusta intencionar cosas con esa información y no nada más, otro año ya pasó y ya está. ¿Quieres presentar a nuestra invitada? Sí. Nos acompaña por segunda vez ayudándonos a cerrar ciclos. Natalia, bienvenida a Se Regalan Dudas. Ay, qué ¿Cómo emoción. estás? Muy bien. Encantada nuevamente de estar aquí otra vez con ustedes compartiendo este espacio tan especial, tan importante y en estas fechas tan lindas. Sí, creo que a mí se me hace una de las fechas más importantes del año por este recuento que se hace, pero también sé que a muchísima gente le acompaña mucha nostalgia, esta sensación de que todo pasó muy rápido. Entonces, mi primera pregunta va hacia, sé que el episodio de ahorita es cerrar ciclos, pero ¿cómo puedo siquiera llegar a sentarme a decir, ok, voy a escuchar este episodio para cerrar un ciclo? ¿Cómo cuál sería las emociones que estaría lindo sentir o cómo me podría preparar para escuchar este episodio que me va a acompañar a cerrar ciclos? Claro, porque lo primero que necesitamos saber es que nuestra conciencia va a evolucionar de 2 maneras muy diferentes, o sea, nuestro ser, nuestra persona. Por un lado, evoluciona asimilando experiencias, asimilando todo lo que nos ocurrió durante el año y 2, asimilando también, por supuesto, el cierre de un ciclo. O sea, cerrar ciclos y asimilar experiencias son 2 de los motivos más importantes por los cuales crecemos como seres humanos. Porque si queremos, por supuesto, abrirle espacio a lo nuevo en nuestra vida, necesitamos estar dispuestos a perder, a dejar atrás viejos hábitos, viejos costumbres, relaciones, situaciones, en donde de pronto nos damos cuenta que más que estarnos dando energía, son cosas que ya nos empiezan a quitar energía. Esto es algo fundamental de poder observar. Un ciclo, cuando yo percibo que más bien ya me chupa la energía más que regalarme energía, me da un propósito, sino que más bien ya no sé qué hacer con esto, me llena de desesperanza. Es momento de plantearnos el tener que tomar decisiones, porque la realidad es que cerrar ciclos implica también una toma de decisiones. Y necesitamos también sentarnos un segundo a reflexionar sobre estas decisiones que queremos tomar. Y una de las herramientas fundamentales en la toma de decisiones de cualquier persona es la intuición. La intuición es esa brújula interna que todos tenemos dentro de nosotros que nos va a ir dictando el momento necesario y preciso para saber que hay un ciclo que necesita cerrarse.
La intuición es una mezcla entre el instinto, ese me late que por aquí van las cosas, y nuestra inteligencia emocional. La inteligencia emocional es esa capacidad que los seres humanos tenemos, que es una capacidad adquirida, no es innata. Nadie aquí nacimos aprendiendo a manejar ni a reconocer nuestras emociones. Es una tarea a la cual nos tenemos que dar todos los días, que nos has enseñado muchísimo, Ashley, a propósito de las emociones. Pero esta inteligencia emocional es nuestra capacidad para poder reconocer nuestras emociones, administrarlas, hacer un buen uso de nuestras emociones. Pero en esta toma de decisiones, cuando se trata de cerrar ciclos, especialmente hay dos emociones que generalmente llegan un poquito a sesgar, a inhibir nuestra capacidad intuitiva. Okay. Como que ahí de pronto nos atoramos. Y son estas emociones que conocemos como la culpa y la vergüenza. Porque son dos emociones que generalmente pueden aparecer en medio de nuestra intuición de saber, es momento de cerrar un ciclo, pero al mismo tiempo puedo sentirme culpable. Porque igual y tengo claridad que es momento de cerrar una relación. Ahí estoy. Yo camino. O es momento de cerrar con un proyecto, o es momento de, pero de pronto la culpa tiene una vocecita interna que a veces puede ser lacerante y tortuosa que nos dice, es que no hiciste lo suficiente, tiene que ver con el hacer. No hice lo suficiente. Y de pronto esta sensación de sentir que puedo lastimar a alguien con mis acciones, que puedo lastimar a alguien con mis decisiones, que puedo hacerle daño a algo o a alguna circunstancia, es de pronto una emoción que no nos permite avanzar en nuestra toma de decisiones cuando se trata de cerrar un ciclo. Pero por el otro lado también está la emoción de la vergüenza. Y son dos emociones que suelen aparecer trenzadas. Es decir, sí, ¿verdad? Se mezclan mucho. Se mezclan muchísimo. Porque la ligera diferencia entre una y otra, Leti, es que así como decimos la vocecita de la culpa es no hice lo suficiente, en la vergüenza la vocecita que aparece dentro de nosotros es no soy suficiente. No tiene tanto que ver con el hacer, sino con el ser. Incluso la vergüenza llega a ser mucho más profunda que la culpa. A ver, con la culpa vivimos. Pero la vergüenza puede llegar a ser mortal. Es una emoción que nos puede atrapar en lo más profundo de nuestro ser porque secuestra nuestra autenticidad y nos deja sin la posibilidad de ser nosotros mismos. Y por supuesto que cuando se trata de cerrar un ciclo, de pronto puede aparecer la sensación de la vergüenza por el miedo a no cumplir con las expectativas. A ver, dame un ejemplo. ¿Cómo se sentiría la vergüenza y la culpa en dejar una relación? Por ejemplo, en dejar una relación una persona podría haber dicho, siento que la puedo lastimar a esta persona. Puedo hacer más para rescatar esta relación. Tiene que ver con el hacer las cosas, ¿no? Puedo tal vez echarle muchas más ganas a la relación, tratar de rescatarla. Si cambio, si soy paciente, exacto, si me quedo un poco más. Puedo hacer cosas, acciones que denoten todavía mi interés por esa relación y por lo tanto eso va a evitar que yo me sienta culpable. Porque además la culpa es una emoción que nos anuncia que estamos traicionando a nuestro sistema de valores. Y por lo tanto, si en algún punto para mí es muy importante que mi pareja se sienta bien y en ese momento yo ya no estoy en la relación, siento que estoy traicionando a mi sistema de valores porque a mí me gusta hacer sentir bien a las personas. A mí me gusta que las personas sean felices. Pero yo nunca quiero ser la mala. Yo nunca quiero ser la mala del cuento. Pero cuando nos olvidamos que en nuestra escala de valores lo primero que tiene que estar hasta arriba somos nosotros mismos, es entonces cuando nos damos cuenta que es muy fácil sentir culpa casi por todo. Porque si yo no me estoy poniendo como una prioridad en ese momento, siempre voy a sentir culpa. Pero por el otro lado, en una relación también, Ashley, el sentimiento de vergüenza puede tener que ver con sentir que fracasé, con sentir que esto está dañando mi imagen de alguna manera o que no estoy cumpliendo con las expectativas incluso de un imaginario colectivo, porque ¿cómo es posible que fracasé nuevamente en una relación? Que me voy a divorciar. O que me voy a divorciar, o que voy a tomar esta decisión, y tiene que ver con dejar expuesta nuestra imagen frente a los demás, y eso es algo que nos vulnera muchísimo. Horrible. Sí, o que no soy buena pareja, o que no soy buena hija, o que es algo mucho más personal y mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Por eso decimos que puede ser una emoción que toca partes y fibras tan importantes que la culpa es todavía como un pasito arriba. Pero aparecen trenzadas, o sea, siempre va a haber culpa y va a haber vergüenza. Y por supuesto que la culpa puede ser tortuosa, o sea, definitivamente. Pero entender que estas dos emociones son dos emociones que pueden aparecer y que cuando aparecen en nuestra toma de decisiones frente a la necesidad de cerrar un ciclo,
pueden dificultarlo, es importante poderla reconocer porque entonces nuestra intuición va a estar sesgada y no vamos a tener claridad con esa conexión. ¿Y qué hago con la culpa y la vergüenza? La culpa y la vergüenza son dos emociones que necesitamos trabajar de maneras diferentes. Para la culpa es bien importante de pronto también darnos cuenta si hemos caído en este papelito, porque ¿quién es la gran clienta de la culpa o el gran cliente de la culpa? Don o doña perfecta. Don o doña perfecta es, bueno, Su mejor amiga. Su mejor amiga. Vive a través de la culpabilidad. Don o doña perfecta es un personaje que generalmente se juega en todas las familias. En todas las familias hay un don o una doña perfecta. Ese papel lo adquirió generalmente el niño o la niña más sensible dentro de la familia. Y cuando digo sensible, es esta persona que tiene la capacidad para reconocer cuáles son las necesidades del sistema, de la familia. De pronto tenía muchísima capacidad para reconocer que de pronto su mamá podía estar triste o su hermana necesitaba algo y tenía que de pronto cumplir ese papel. Y un día llegó a la casa con una boleta de calificaciones perfecta y la mamá casi se desvive de amor. Mi vida, pero qué maravilla, qué rico tener una hija como tú, todo fácil, todo bien, todo maravilloso. Y ella de alguna manera empieza a construir esta idea dentro de su mente de que tiene la responsabilidad y el poder de hacer felices a los demás. Y se le empieza a creer y de alguna manera empieza a crecer de esa manera. Doña Perfecta es conciliadora, Doña Perfecta todo el tiempo está resolviendo problemas, pero guarda un gran secreto. Y el secreto que guarda Doña Perfecta es que podría estar lidiando sin que nadie se dé cuenta con depresión y ansiedad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que muchas veces esta emoción de la culpabilidad tiene que ver con nuestro perfeccionismo. Y cuando decimos cómo trabajo la emoción de la culpabilidad, no se trata de deshacernos de nuestro perfeccionismo. Nuestra doña perfecta o nuestro don perfecto ya habita y no lo podemos tirar al balcón y no nos podemos deshacer de él. Es aprender a llevarnos bien con este personaje que habita dentro de nosotros. Aprender a tener una buena relación con mi autoexigencia. Aprender a tener una buena relación con mi perfeccionismo para poder ir matizando esa culpabilidad y dándome cuenta que de ninguna manera puedo cargar con la responsabilidad de tener que hacer felices a los demás. Eso es una chamba que le corresponde a cada quien. Pero esto es algo que don perfecto o doña perfecta no termina por comprender. De pronto tiene la sensación de que es su chamba hacer felices a los otros. Entonces, esa sería una manera de trabajar con la culpabilidad. Y por el otro lado, la vergüenza. El gran antídoto contra la vergüenza es la empatía. Es decir, tenemos que empezar a ser empáticos con nosotros mismos, porque por supuesto que también la sensación de nuestro perfeccionismo, de pronto caer en errores, de no hacer bien las cosas, inmediatamente toca con esta parte de nuestra imagen que bien decías. Es que entonces no soy una buena mamá, o no soy una buena pareja, o no soy una buena hija, y todo esto empieza a afectar la sensación de mi propio ser, de mi identidad, que es lo más importante que puedo tener. Y cuando puedo ser empática conmigo mismo y al mismo tiempo trabajar la empatía con los demás. Pero un ingrediente o la antesala de la empatía es la compasión. Yo no puedo ser empática con nadie si primero no soy compasiva conmigo mismo. Porque yo no voy a poder conectar con la tristeza de nadie si yo no me permito a mí misma conectar con mi propia tristeza, aceptar que estoy triste, que en este momento necesito vivir esta tristeza y que necesito entonces en otro momento poderla trascender. Y por lo tanto, eso me va a permitir a partir de mi propia compasión ser compasivo con los demás, ser empáticos. ¿Cómo es el diálogo de la compasión y la empatía hacia ti mismo? O sea, si hoy estoy frente a querer cerrar un ciclo, me doy cuenta que tengo vergüenza y culpa, ¿cómo puedo hablarme en este diálogo interno hacia tener compasión con nosotros mismos? Cuando vivimos vergüenza, que eso además es una emoción bien paradójica, lo que hacemos es, y digo paradójica porque tendemos a meternos como en una cueva oscura. Y es como la sensación de trágame tierra, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie sepa, ni que nadie sepa por lo que estoy pasando. Y me meto en esa cueva oscura. Pero es paradójica porque al mismo tiempo estoy pidiendo a gritos que alguien se meta conmigo a esa cueva oscura. Me tienda la mano y me diga, no te quedes solo, yo también he pasado por ahí, no eres la única viviendo una situación de estas. Y en ese momento sentir que podemos salir de la cueva, ese es como el sentimiento, la sensación enorme que nos provoca la compasión. Cuando de pronto me doy cuenta que no soy la única viviendo una situación de estas. Tengo que ser compasiva conmigo mismo porque ¿cuántas veces nos contamos el cuento a nosotros mismos de decir, ¿seguro? Soy la única, no hay nadie más viviendo una circunstancia como la mía. Esto es terrible, solamente me pasa a mí
y nos empezamos a aislar. La bronca y el exceso de la vergüenza es el aislamiento afectivo. O sea, podemos incluso estar muy rodeados de personas y empezarnos a sentir muy solos porque dejamos de mostrarnos vulnerables. La vulnerabilidad es un ingrediente esencial para poder trascender esa vergüenza. O sea, esa vulnerabilidad que es saber tomar riesgos emocionales en la vida. De pronto decir, pues tal vez sé que no les va a gustar o sé que no les va a parecer, pero me agarro los pantalones y me aviento. Y eso es ser vulnerable, es tomar un riesgo emocional sabiendo que tal vez no les va a gustar, porque nadie tiene comprado el hecho de que eso va a ocurrir y de que verdaderamente quién eres tú y lo que tú piensas y lo que tú quieres va a ser recibido por los demás. Pero necesitamos estar dispuestos a tomar esos, vamos a decir, riesgos emocionales que tocan nuestra compasión. Eso sería realmente ser compasivos con nosotros mismos, movernos en esa dirección, a poder brincar nuestras propias barreras y saber que no somos perfectos, pero que tampoco somos los únicos viviendo situaciones de este estilo, ¿no? Porque si no nos empezamos a encerrar en nosotros mismos. Total. A mí algo que me ayuda mucho a la autocompasión es salirme de mi propia historia. Como que para mí la vergüenza se siente eso, estar encerrada adentro de un cuarto oscuro en el que como que se vuelve muy asfixiante. Y cuando yo puedo hacer un paso hacia afuera y siempre recordarme estoy haciendo o estuve haciendo lo mejor que podía en ese momento con lo que yo sabía. No puedo castigarme, juzgarme con los ojos de este momento porque yo no sabía, ¿no? Entonces, para mí la compasión es muy fácil cuando me salgo de la propia historia que me asfixia y intento verme con otros ojos, con los ojos que le regalaría a mi hermana, con los ojos que le regalaría a mi mejor amiga, porque siento que la relación con una misma a veces es la más complicada. Claro. Y lo que hay adentro a veces es lo más complicado. Entonces, para mí la autocompasión sirve muchísimo. Un pasito hacia atrás y conectar con una mirada diferente que me vea a mí misma. Y entonces me regalo casi que otros ojos para voltearme a ver. Por supuesto. Y ahí me relajo, me dejo de castigar, y no se siente como, ay, ya solucioné esto, pero son como momentos de oxígeno. Totalmente, pero Sí. creo que también lo que necesitamos saber, Leti, es que ese momento de la autocompasión, vamos a decir que es uno de los tantos pasos por los que vamos a pasar en un proceso de cambio cuando estamos cerrando un ciclo, porque no llegamos a la autocompasión inmediatamente. No, es como un proceso por el cual vamos atravesando, en donde se trata de 7 fases, vamos a decir. A ver, eso te iba a decir, hay pasos Hay específicos estos pasos, para entender. porque Okay. es interesante de pronto ver cuando estamos en la transición de cerrar un ciclo, que vamos a ir atravesando. Que no solo sucede final de año, no sucede todo el tiempo. Todo el tiempo estamos cerrando ciclos y abriendo nuevos ciclos en nuestra vida. Y no solo es una relación, ¿no? Que hay que decirlo, porque ahorita Claro. hablábamos de una relación, pero es el cierre de ciclo de un trabajo, de una idea de ti misma, de, ¿qué más? A ver, de un patrón, de una conducta, de, sí, amistades. Irte de casa. adicciones, Adicciones, de tantas cosas que estamos de pronto diciendo, cierro esto, que es una etapa en mi vida y abro una etapa diferente. O sea, al final, cerrar un ciclo es cerrar una fase, una etapa en nuestra vida que había estado sucediendo de alguna forma para decir, esto se termina y entonces le abro espacio a algo diferente, a algo nuevo. Pero eso, sin embargo, por supuesto que un cierre de ciclo y la pérdida están íntimamente vinculados. O sea, cuando hablamos de cierre de ciclo tenemos que hablar de pérdida y por lo tanto las primeras 5 fases, vamos a decir, por las que atravesamos cuando se trata de un cierre de ciclo, que es transitar hacia un cambio, tienen que ver, por supuesto, con las etapas del duelo. Entonces, vamos a decir que la primera fase por la que atravesamos es la negación y pensámoslo en términos tal vez de una relación o de un trabajo y al principio lo que hacemos es negar. No, las cosas están muy bien en esta relación, por supuesto que nos llevamos muy bien. Me corrieron, pero estoy tranquila. Exacto, o sea, hay una negación. La negación es un mecanismo de defensa en donde no podemos ver la realidad de lo que está ocurriendo porque de alguna manera nos está protegiendo a través de este mecanismo de defensa, decir, espérame, todavía no estás lista para aceptar lo que está sucediendo en este momento. Pero eventualmente sabemos que la negación es como una anestesia, nos anestesia momentáneamente, pero negar no va a hacer que las cosas cambien. O sea, va a llegar un punto en el que vamos a tener que romper con esa negación porque estarlo negando no quiere decir que las cosas van a ser diferentes. Las cosas son como son. Y eventualmente entonces vamos transitando hacia la siguiente fase, que es esta fase de la ira.
que es la segunda fase en el duelo. Y me da muchísimo coraje de pronto darme cuenta que efectivamente esta relación ya no da para más y me enoja tal vez. Que y este digo, año ya se acabó. Que ya se acabó y cómo es posible que tal vez no cerré antes o que no me di cuenta o que todo mundo podía darse cuenta de que esto ya no daba para más y la única que seguía insistiendo en este vínculo era yo. Y podemos pasar por una etapa de muchísimo enojo al Con final. todo, ¿no? Contigo, con el otro, con el trabajo, con la vida, con el año, con el tiempo. Sí, porque muchas veces es aire, es cómo me atreví a hacer eso, cómo es que estuve ahí, cómo es que le dije, o sea, también muchas veces es no tanto ir hacia el jefe, sino hacia ti o hacia la relación, pero hacia ti. Totalmente, porque además la ira, el enojo, detrás de eso hay tristeza. O sea, decir, una de las emociones con las que solemos enmascarar a la tristeza es con el enojo. ¿Por qué? Porque es una de las emociones socialmente más aceptables. Es mucho más fácil decir qué enojado estoy, me lleva a la fregada, a de pronto decir ando triste. Eso nos pone en una situación de vulnerabilidad tremenda con los demás, con nosotros mismos. Entonces vamos por la vida más bien diciendo ando muy irritable, muy enojado. Y entonces transitamos por esa fase, ¿no? Que es la ira, que es el enojo, que es cómo es posible y no me di cuenta y como tú dices, contigo o con la vida, pero estamos enojados. Pero eventualmente eso también se va cayendo, esa máscara de la ira para finalmente llegar a la etapa de la depresión, que es esta parte en donde de pronto puedo sentirme desganado y seré capaz de cerrar este ciclo y seré capaz de poder transitar esta pérdida. Y que si nunca pasa nada. Y que si nunca pasa nada. Y que si no encuentro algo mejor. Y que si, ¿no? No, si el año que entra es peor que este. Y entonces empiezo a vivir, vamos a decir, como una sensación de mucha desesperanza, de mucha duda, porque además la duda es una zona de confort. Muchas veces nos podemos quedar ahí. Cuidado con la depresión, porque esta duda de no saber qué hacer se convierte en una zona de confort, porque mientras yo no decida, no tengo que volver a tomar esa garra emocional para moverme en dirección a lo que tengo que hacer. Entonces, llega un punto en el que esa depresión empieza a ceder y nos movemos a la cuarta fase, que es la negociación. Y generalmente ahí es cuando nos acercamos o a un terapeuta o a los amigos y buscamos los cómo. Dime cómo le hago. O sea, mi vida entera con Leti. ¿Cómo le hago? Y yo contigo. Claro. Dime que voy a estar bien. Júrame que voy a estar bien. Prométemelo. Es una negociación de alguna manera que estamos como pidiendo señales incluso a la vida. Dame una señal de que la decisión que voy a tomar es la adecuada. Dios mío, o a quien te encomiendes, pues, ¿no? Pero estás de alguna manera negociando como desde un ejercicio del pensamiento mágico primitivo que quiere como tener claridad de que el siguiente paso va a ser el adecuado. Y finalmente entonces vamos transitando hacia la fase de la aceptación, que es donde digo, sí, esto se terminó. Por mi bien y por el tuyo, la distancia es una mejor solución. Esto se cierra, esto se termina y entonces caigo en esa fase de aceptación. Pero hay dos fases más que cuando hablamos del cambio suelo mencionar porque son dos fases que necesitamos también tomar en cuenta en esta transición de cambio. La sexta fase tiene que ver con la reconciliación con nosotros mismos. Ya lo acepté y vivo, haz de cuenta, como una etapa de reconciliación y me perdono y todo padre y crezco y aprendo de mis experiencias y me doy cuenta que ahí voy y que ha sido difícil y sin embargo estoy logrando salir adelante. Pero cuidado con la séptima fase, que es la que conocemos como el espejismo de la permanencia, porque las personas de pronto nos vamos con la finta de que el cambio es permanente y el cambio no es permanente. A ver, dame un ejemplo. El cambio va a tener evoluciones, pero también va a tener involuciones. Yo puedo haber decidido haber cerrado con esta relación, pero de pronto me encuentro su foto en Instagram y digo, madres, ¿qué hago? ¿Le hablo? O de pronto me lo encuentro en un restaurante cenando con una chava diferente y otra vez vuelvo a sentir una recaída espantosa. Yo ya estaba bien, ya había cerrado ese ciclo y ahora me volvió a entrar. O te acuestas con él en una fiesta un día que no querías. Y tenemos estas recaídas, porque los seres humanos necesitamos darnos cuenta que necesitamos normalizar las recaídas en un proceso de cambio y no las tenemos contempladas. Creemos que cuando cambiamos es definitivo. Y que si recaí, estoy de regreso al punto 1. 100%. Y ahí ese es el punto en donde tendemos a tirar la toalla. Sí. Y decimos,
No sirvo para eso. No sirvió para nada. ¿O fue una mala decisión? Fue una mala decisión. ¿Para qué? Tanto terapeuta, tanto apoyo, tanto esto, tanto lo otro. No sirvió de nada. Volví a caer en la misma situación. Y tenemos que tener tranquilidad y paciencia en ese momento. Porque si no normalizamos el proceso de las recaídas, es decir, el mantenimiento es la fase más complicada en un proceso de cambio. Sí o sí, vamos a tener que pasar por ese proceso, pero también es el más difícil. A veces cambiar es lo más fácil, donde suena muy complicado, pero lo más difícil es podernos mantener en el cambio. Y necesitamos normalizar estas recaídas. Y que las tengamos no quiere decir que nos echamos para atrás. ¿Y qué hago con esas recaídas? Al mismo tiempo tenemos que saber que cuando nos caemos, Ashley, también tenemos herramientas para podernos levantar mucho más rápido. Porque ya atravesé. Claro, 7 pasos, por supuesto. Y me han dejado de muchísima experiencia y me han dejado de muchísimo aprendizaje y sobre todo de muchísimas herramientas internas que hacen que yo sepa que en el momento en el que me voy a caer, porque sí me voy a caer, voy a poder tener la oportunidad otra vez de pararme y de pararme mucho más rápido. Pero tener paciencia con estas etapas en donde nos vamos a caer y tener estas recaídas, porque de otra manera tiramos la toalla. Y nos vemos a nosotros mismos invadidos por la emoción de la frustración. Que la emoción de la frustración no es otra que una emoción que nos está anunciando que de pronto necesitamos aceptar nuestros límites y no somos todopoderosos, ni tampoco el cambio es permanente, ni tampoco el cambio es para siempre. Necesitamos aceptar que somos seres en proceso y que lo vamos a hacer toda la vida. Eso es inevitable. Entonces, ir transitando por estas etapas del cambio es importantísimo cuando se trata de cerrar un ciclo en nuestra vida. Suponiendo que ya llegamos a esta séptima fase que me encantó, nunca la había contemplado, la idea de que dentro de los cambios siempre hay 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, a lo mejor un poco de arrepentimiento, de recaída, de lo que sea, ¿no? ¿Qué vendría después? Y me refiero a cómo abro mi energía a algo nuevo, cómo me aseguro de no repetir el patrón o el error del pasado, cómo confío si a lo mejor salí muy lastimada de ese cierre de ciclo. Sí, ¿qué viene después de ese séptimo paso para realmente abrir? Porque muchas de las cosas que yo creo que a veces nos pasa en todos los aspectos de la vida es, ya salí de ahí, ya cerré este ciclo, ya creo que aprendí, voy a la que sigue y tómala que me vuelvo a encontrar en la misma situación, ¿no? Entonces, ¿cómo serían todas estas siguientes cosas que vienen después? Claro, me parece que son como 2 cosas diferentes de las que necesitamos hablar. Por un lado, la repetición de patrones y por el otro lado también tener la capacidad para poder tolerar la incertidumbre. Porque vamos a atravesar por una etapa de incertidumbre, claro. Sí o sí, eso es una realidad. Y la incertidumbre no es algo que se controla. Es algo que necesitamos aprender a tolerar. Pero tenemos que ser muy realistas con nosotros mismos. La incertidumbre no es solamente el miedo de que me da miedo no saber qué va a pasar a la vuelta de la esquina. Lo que nos da miedo es fracasar. Lo que nos da miedo es no saber si van a pasar las cosas como yo estoy esperando a que ocurran. Ese es el verdadero miedo de la incertidumbre. Claro, porque alguien suelta una relación con el imaginario de que va a llegar algo excepcional. No, nadie suelta la relación y dice, perfecto, de esto voy a una peor. No, por supuesto. O a ver qué me depara la vida. Te diré que unas noches oscuras. Y tampoco es que soltamos diciendo, a ver qué me depara la vida, ¿no? O sea, venga universo y sorpréndeme. No, la realidad es que por supuesto que empieza a operar nuestro sistema de pensamientos, de nuestras expectativas, y por eso es bien importante diferenciar la sensación de puedo tener muchísima esperanza, pero es diferente de tener expectativas, ¿no? A ver, la esperanza es una emoción que de alguna manera nos hace conectar con un anhelo, pero no me aferro al resultado. O sea, puedo abrazar el proceso, pero no sé cuál va a ser el resultado y necesito soltarlo porque entonces voy a sufrir muchísimo. En la expectativa estoy aferrada a un resultado. Y si las cosas no ocurren como yo estoy esperando, ya sabemos que del tamaño de nuestras expectativas son el tamaño de nuestras frustraciones. Entonces tenemos que tener cuidado en esa transición y saber que la virtud más grande contra la incertidumbre y que tenemos que poner en práctica es la paciencia. Porque los seres humanos todo lo queremos rapidito y todo lo queremos saber ya. O sea, yo salgo de esta e inmediatamente quiero saber qué me espera a la vuelta de la esquina. Y necesito saber que eso es un proceso
que va a tomar tiempo y que entre más abrace mi capacidad de ser paciente en medio de la incertidumbre, pues las cosas se van a ir acomodando cuando se tienen que acomodar. Pero por el otro lado también hablaba sobre el patrón. Los patrones, estos patrones de comportamiento o estas conductas o estos patrones de repetición. El patrón de toda la vida he querido hacer algo y nunca he podido. O sea, no solo de que me toca el mismo novio, pero el patrón, por ejemplo, hablando de que estamos cerrando el año, el patrón de que siempre he querido hacer ejercicio, siempre está en mis como propósitos y otro año no. O sea, es el mismo también patrón de querer hacer algo y no poderlo hacer. Sí, o quería salir de la deuda y otra vez estoy aquí, o quería ser un papá presente y otra vez estoy aquí. Mi hijo no se sabe mi nombre. Sí, y todos estos patrones que necesitamos primero empezar por comprender qué es un patrón. Un patrón es un molde. Y entonces, si yo meto masa en un molde de estrellita, pues todo el tiempo voy a tener una galleta de estrellita. Pero un día digo voy a cambiar y le voy a cambiar ya a mi patrón porque ya estoy harta de las galletas de estrellita. Y entonces cambio de molde y meto la masa en una, vamos a decir, molde de arbolito de Navidad. Y ahora me salen galletas con arbolito de Navidad, pero digo, me siguen sabiendo igual. O sea, es estrella y es árbol, pero saben igual porque no cambié la masa. La masa es el fondo del patrón, es decir, eso es lo que no cambió. Y necesitamos entonces detenernos un segundo a preguntarnos de qué está hecha la masa. Porque yo le puedo cambiar de estrellita, arbolito a pelotita. Y me va a seguir saliendo cosas muy distintas. Te distraes creyendo que son diferentes. Claro, por supuesto, porque dices, ya cambié. Ya no es este. Ya no es Pablo, ahora es Pedro y ahora es Luis. Es diferente la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Y entonces necesitamos atender a nuestros patrones de fondo, no de forma. Llega una persona a mi consultorio y me dice, Natalia, te vengo a ver porque yo no sé qué pasa con mis trabajos. O sea, he cambiado de trabajo en trabajo y yo ya no entiendo qué está pasando, que no me termino de sentir cómoda con ninguno de mis trabajos. Tenía un jefe súper complicado, soberbio, que de pronto no tomaba en cuenta mis ideas, no sé, las cosas que yo quería como proponer en la empresa y me harté. Dije, no puede ser, me siento muy poco validada por este cuate. Yo cambio de trabajo. Y me cambié de trabajo con un jefe bien diferente. Tipazo, increíble, un cuate que de verdad admiro muchísimo, pero tengo un problemita con él. No puedo evitar estarme comparando todo el tiempo con este cuate. ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues también como que me desvalido a mí misma. Entonces, de alguna manera se da cuenta que en el primer trabajo era un jefe muy diferente. O sea, un cuate soberbio que no la tomaba en cuenta, pero al mismo tiempo eso la hacía sentir muy poco valorada. Y ahora tiene un tipazo. Pero también se siente muy poco validada porque todo el tiempo se está comparando con él. ¿Cuál es el fondo de esta situación? Ella se dio cuenta que con A y con B la bronca es que compite. Ella tenía una tendencia a competir todo el tiempo con las figuras masculinas jerárquicas. ¿Por qué? Porque de fondo la bronca del patrón es que ahí había una situación de competencia, de rivalidad, de todo el tiempo estar diciendo, pues valida mis ideas. Ah, no las validas, pues me cambio de trabajo. Y tú sí las validas, pero todo el tiempo me comparo contigo porque eres demasiado exitoso. Y total, que ahí estaba, vamos a decir, como el fondo del asunto, que es la competencia. Ella podía cambiar de forma, de A a B, y sin embargo el fondo es lo que se sigue repitiendo, la masa de la galleta es su necesidad de competir. Y cuando ella puede darse cuenta que esa necesidad de competir tiene que ver con su propia historia de vida, porque creció con un papá que no la reconoció nunca, que no la validó y que en el fondo con quien competía inconscientemente era con este papá. Por lo tanto, que ella pudiera darse cuenta del fondo de la repetición y decir, lo que verdaderamente me tiene atrapada es mi necesidad de competir. Me doy cuenta del fondo del patrón. Es cuando entonces puedo darme cuenta, 1, de qué está hecha la masa de mi galleta y 2, cómo rompo ese patrón con la responsabilidad. Necesito asumir la responsabilidad de que… Soy una persona así. Por supuesto, asumo la responsabilidad de que este cambio depende de mí. ¿Qué implica asumir la responsabilidad? No es tirarme en el sillón y decir yo asumo la responsabilidad de mi vida y yo me estoy promoviendo esto. Ni ir a buscar una jefa mujer. No, claro. Es decir 2 cosas. Asumir la responsabilidad de nuestra vida tiene que ver con un cambio de actitud y cambio de acciones. Si yo no cambio de actitud y no emprendo nuevas acciones, no estoy asumiendo la responsabilidad de nada.
Sí, decirlo no es suficiente. Decirlo no es suficiente. Mi cambio de actitud tiene que venir con romper con esa necesidad mía de competir y darme cuenta de lo siguiente. Yo ya no puedo ir a reclamar a mi papá, oye, ¿por qué no me reconociste? ¿Por qué no me validaste? Hoy, en miles de casos ya el papá ni está. En muchos casos ya ni está. Asumir la responsabilidad es darme cuenta de que hoy yo puedo ser para mí esa mamá y ese papá que me hubiera gustado tener para mí misma. Es conectar con esa niña interna que habita dentro de mí y poderle dar todos los días aquello que le hizo falta. ¿Te hizo falta reconocimiento? ¿Te hizo falta que te validaran? Ya estoy en una edad adulta, perfectamente capaz, en donde en este momento puedo nutrir a mi niña interna, ser la mamá y el papá que le hizo falta, que es todo ese proceso de reparentaje que los seres humanos necesitamos de alguna manera explorar para empezarnos a dar aquello que no nos dieron. Y por lo tanto eso implica asumir la responsabilidad de nuestra vida. Cambio de actitud y acciones. ¿Cómo te validas y reconoces a ti misma o cómo te das estas cosas que suena fácil? Ay, mira, ya me di cuenta, voy a validarme, voy a reconocerme, voy a no abandonarme, pero siento que es una tarea de vida. Este proceso de reconocernos a nosotros mismos, la clave está en la autorregulación de nuestras emociones. Es decir, la certeza más grande que habita dentro de nosotros son nuestras emociones. Y cuando se trata de reconocernos, no se trata de darnos palmaditas, no se trata de darnos aplausos, se trata de cobrar identidad, se trata de reconocer nuestra existencia. Y la manera de reconocer nuestra existencia es validando nuestras emociones. La realidad es que el primer paso que necesitamos dar en esa reconciliación con nosotros mismos es aprender a reconocer esa emoción que habita dentro de ti, porque esa emoción es una certeza. A ver, todos los cuentos que te has contado en la vida, haciendo interpretaciones de muchas situaciones, carecen de veracidad y podríamos sospechar de todo ello. Pero lo que te ha hecho sentir cada una de esas historias es real. Esa emoción es auténtica y es verdadera. Y necesitamos aprender a reconocer nuestras emociones, porque todas y cada una de nuestras emociones traen un mensaje muy importante para nosotros. Wow. Un mensaje que lo único que nos están queriendo ayudar es a lograr la mejor versión de nosotros mismos. La tristeza, el enojo, la culpa, la vergüenza, la frustración, los celos, la envidia. Cualquiera de estas emociones traen un mensaje, porque las emociones son como el copiloto del viaje. Nosotros vamos manejando por la vida y de pronto van apareciendo estos copilotos que simplemente nos tocan el bracito, son como el Waze, vamos a decir, y de alguna manera nos están dando indicaciones. Frena, para más rápido, aquí acelérale, y necesitamos estar dispuestos a escuchar nuestras emociones. El escucharlas, el reconocerlas, qué siento, dónde y cómo la estoy sintiendo, ser curioso con mi emoción, no juzgarla, porque inmediatamente caemos en el juicio, yo no debería de estar triste o yo no debería de estar enojada por esta situación. ¿Por qué no mejor preguntarte por qué estoy triste? ¿Por qué estoy enojada? Sé curiosa con la emoción. Y a medida que vamos entonces teniendo esa facultad para poder reconocer nuestras emociones, qué siento, dónde y cómo lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, y finalmente una pregunta que va a ser muy reveladora. ¿Qué consejo me daría yo a mí misma dentro de esta situación? Porque nos vamos a dar cuenta que no hay nadie más experto en ti que tú mismo. Y necesitas empezar a escuchar toda esa sabiduría que te va a dar entonces la confirmación de que te estás cuidando a ti misma, de que hay mucho más respuestas en ti de las que te puedes imaginar, pero necesitas estar dispuesta a escucharlas. Y cuando logras eso, esa sensación de reconciliación de lo que te hizo falta es todo, porque al final lo único que estábamos esperando en la vida es que nos validaran nuestras emociones, que no nos dejaran solos sintiendo lo que estábamos sintiendo. Por lo tanto, el antídoto está ahí. No nos dejemos solos con nuestras propias emociones. Bueno, en este momento vamos a hacer, no sé bien qué es, pero Natalia nos pidió que trajéramos unos vasos con agua. Si estás escuchando esto, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible por audio, pero te recomiendo que vayas a YouTube para que veas en video esta actividad que vamos a hacer de cierre de ciclos y la puedas hacer tú también desde casa con la intención que tengas o para darle un cierre a este año o alguna situación que estés viviendo en este momento. Trataremos de explicarlo lo mejor posible por aquí, pero te recomiendo nuestro canal en YouTube, se llama Se Regalan Dudas, y ahí vas a poder ver todo esto. También decirte que vamos a tener un taller de cierre de año
que se llama Despide y Sueña, taller de cierre y visualización para el 2025, que tiene 2 intenciones. Una, la misma que hoy, que es cerrar el año, pero hacerlo de manera intencional, y va a ser en vivo. Vamos a estar Ash, yo, vas a poder participar, es un chat interactivo, vas a poder preguntar. Y la otra es manifestar y visualizar para el 2025 lo que sea que quieras empezar. Es el 18 de diciembre en vivo, a las 7 p.m. de la noche nos vamos a conectar. Si quieres unirte, entra a seregalandudas.com/2024. Ahora sí vamos a empezar la actividad que nos preparó Natalia, que no sabemos cuál es, por cierto. Muy bien. La idea de este ejercicio es realizar un acto simbólico, porque muchas veces en estos actos simbólicos le damos sentido de realidad a lo que nos está ocurriendo y estamos hablando de un cierre de ciclo. Y queremos en este momento simbólicamente cerrar este ciclo de este año con, vamos a decir, una pequeña reflexión que nos ayude a darnos cuenta de lo siguiente. Muchas veces hacemos estas valoraciones de fondo, vamos a decir, o de forma, y lo que queremos es de verdad intencionadamente lograr que sea de fondo. Porque muchas veces cuando hacemos estas autoevaluaciones de cómo empecé el año y cómo lo terminé, a veces somos muy injustos con nosotros mismos porque las tendemos a hacer de forma. Y de pronto puedo decir, bueno, es que cuando empezó el año estaba en una relación y ahorita ya no, o cuando empezó el año estaba en un trabajo, tenía un proyecto y en este momento ya no estoy ahí. Y eso sería hacer una valoración de forma. Pero necesitamos ir al fondo. Y de fondo es preguntarnos quién era yo en ese entonces y qué sabía de mí. Y hoy, ¿quién soy y qué sé de mí? Porque transité por un montón de experiencias que me hacen de alguna manera ir calibrando y recobrando recursos internos personales que nos van entonces dando la oportunidad de ser personas diferentes. Todas estas experiencias de una u otra manera nos van moldeando. Y la idea el día de hoy es saber que uno de los ingredientes esenciales que necesitamos colocar cuando cerramos un ciclo es poder abrazar el agradecimiento. Pero en este momento yo las quiero invitar a que el agradecimiento sea ustedes mismas, a que podamos detenernos un momentito a pensar en estos vasos de agua, como si esta agua contuviera todas las experiencias importantes o todas las experiencias que transitaron a lo largo del año. Algunas increíbles, algunas que las llenaron de satisfacción, de momentos de muchísima felicidad, pero también seguramente hubo muchos momentos durante el año que cuestionaron su nivel de conciencia, que las retaron, que las hicieron tal vez en algún momento sentir vulnerables, frágiles, que tuvieron que tomar tal vez decisiones importantes, que dieron pasos que no se imaginaron poder dar y sin embargo vencieron sus propios miedos, en fin, tantas cosas a las cuales los seres humanos nos vamos enfrentando. Y en medio de todo esto, quiero que pensemos que estos vasos de agua contienen en este momento todas esas experiencias, sus luces y sus sombras, sus momentos más lindos, pero también sus momentos más difíciles y dolorosos. Y yo quisiera que frente a estos vasos de agua, que vamos a decir que en este momento simbolizan todo aquello, ¿qué sería esto que tú, Ashley, te reconoces o de alguna manera te agradeces a ti misma a lo largo de este año? La sé perfecto. La infinita, o sea, como el infinito compromiso de tener paz mental y salud mental. O sea, fue un año muy complejo para mí, pero en ningún momento dejé de buscar la respuesta. O sea, estuve busque hasta que llegué a un lugar donde dije, ok, esto es lo que me va a funcionar a mí y estos son los siguientes pasos, pero me agradezco esa infinita curiosidad con la que busco la respuesta. Eso. Sí. Y ahí se queda, esa sensación de agradecimiento. Y tú, Leti, ¿qué te agradeces a ti misma en medio de todo este ciclo? Me agradezco 2 cosas. Uno, la valentía de volver a abrir mi corazón, que me cuesta mucho trabajo. Y me agradezco la valentía también de reconocer que no estoy siéndole fiel a mi propósito, por más que hacia afuera muchas cosas tengan mucho reconocimiento, mucha mirada, como me tomó muchos meses y apenas este año empecé a reconocer que no porque todas las cosas lleguen a mí significa que me den
felicidad o plenitud, que estuve este año muy cansada, como pocas veces en mi vida, y que hay muchas cosas en las que tengo que poner una pausa y me cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero eso me reconozco. Eso. Y con este agradecimiento, vamos a decir, lo que acaban de sacar un poquito es como el néctar de la experiencia, como el néctar de lo mero bueno, que todo este año, a pesar de las pruebas, de lo que puedo significar, de pronto sentirnos enfrentados a la adversidad, porque la adversidad siempre va a existir en nuestra vida, poder reconocer ese néctar que tiene que ver con el agradecimiento, porque muy pocas veces nos detenemos a agradecernos de verdad el esfuerzo, el compromiso, la disciplina que todo esto requirió, porque esa disciplina es la manifestación del amor propio. La disciplina no es traernos como chicotitos atrás, es de verdad saber que a través de esa disciplina estamos manifestando nuestro amor propio. Y lo que queremos ahora es vertir, vamos a decir, el néctar de todas esas experiencias sobre tierra fértil. Lo pueden hacer las personas que nos están escuchando en un jardín. Yo traje una maceta, puede ser en una planta, donde ustedes quieran. Pero la idea es poder simbólicamente vertir todo esto, que ya es el néctar de la experiencia, sobre tierra fértil que va a dar frutos nuevos. Ahí hay como unos botoncitos que están listos para brotar, pero queremos entonces poder transitar de un ciclo a otro, llevándonos lo mero bueno y dejando atrás lo que ya no nos sirve. Y me sirve todo lo que aprendí, me sirve lo que me reconozco, porque todo eso se transforma en herramientas internas que voy a necesitar para poder transitar el nuevo ciclo que está por comenzar. Entonces yo las invito a que en este momento puedan vertir, vamos a decir, un poquito de esta agua en la maceta, haciéndose un compromiso genuino a ustedes mismas para transitar el próximo año en la mayor plenitud, con la mayor confianza, en la sensación de saber que estas herramientas que han acuñado a lo largo de este año las van a acompañar a lo largo del próximo ciclo. ¿Qué se dirían? ¿Me puedes dar un ejemplo como de qué es un compromiso? O sea, un compromiso de yo me prometo a mí misma. Ahorita dijiste algo muy importante, te dijiste la importancia de poner límites. Tal vez comprometerte contigo misma a de verdad respetar ese compromiso, porque te das cuenta que de no hacerlo vas a volver a repetir, ¿no? Ya. Ahí está la reparación. En este momento tú acabas de llegar al fondo y dijiste, necesito poner límites, porque si no los pongo, me voy a llevar eso al siguiente ciclo y voy a caer en un patrón de repetición. Y en la vida o repetimos o reparamos. Y este compromiso lo que quiere es romper el patrón de repetición para que entonces puedas moverte a la reparación. Ok. Mi compromiso conmigo. A ver, voy a decirlo primero para el audio y luego ya voy a echar el agua en la planta. Pero mi compromiso es escucharme, sobre todo escuchar a mi cuerpo, que es el que me dice todos los días si está cansado, si está... y atenderlo, o sea, organizar mi vida alrededor de ello y no al revés. No decirle a mi cuerpo, yo organizo y te voy a llevar a ti a todo y vas a tener que estar al 100 aparte, no importa lo que pase, sino al revés. Escuchar a mi cuerpo y con base a eso organizar mi vida. Y en este momento voy a poner el agua en la planta. Ahí está, ese compromiso que además le está dando vida al siguiente ciclo. Yo me prometo dedicarme todo el año que entra a mí, a todo lo que quiero hacer con mi vida, mis propósitos, mis metas. O sea, como que yo sí he sentido los 35 años como parteaguas. Sí, o sea, como que siento que la vida, y lo dije desde el principio de año, me está pidiendo subir un nivel de conciencia. Entonces prometo que el próximo año el foco y centro de todo voy a ser yo. Eso. Y entonces, bueno, este compromiso que también nutre, por supuesto, este nuevo ciclo, porque tenemos que saber que somos nuestros compromisos. Nuestros compromisos nos definen también, porque estamos tomando una decisión a partir de algo que sabemos que es bueno para nosotros. Y estamos calibrando en este momento también nuestro sistema de valores, poniéndonos como una prioridad. Insisto, si no somos la prioridad dentro de nuestro sistema de valores, va a ser muy fácil dejarnos otra vez sentir abrumados por el nuevo ciclo que está por comenzar. Y quisiera yo simplemente cerrar como con una imagen que nos dé esta idea de la importancia de transitar este ciclo
con una emoción de la cual ya hablamos hace ratito, pero que va a ser muy importante y que tiene que ver con el mito de Pandora, porque todo mundo hemos escuchado hablar de cuando se abre la caja de Pandora y todos habrán tal vez escuchado cuando Zeus, el rey de los dioses, crea Pandora y le dice a Pandora, una mujer bella, tremendamente curiosa, te voy a mandar a la tierra con una caja, pero es muy importante que no abras la caja. Esa es la instrucción que le da Zeus a Pandora. Pero Pandora baja a la tierra y le gana la curiosidad y eventualmente empieza a decir, yo necesito saber qué hay dentro de esa caja. Y de pronto abren esta caja, Pandora, y deja salir todos los males de la humanidad. La enfermedad, la peste, las guerras, el conflicto. Y de pronto llega Zeus y le dice, ¿qué pasó, Pandora? Te dije que no abrieras la caja. Y entonces Pandora, congojada, arrepentida, empieza a trabajar con Zeus para cerrar esta caja. Y dentro de esa caja queda una sola emoción, que es la emoción que es el antídoto contra todos los males de la humanidad. Y esa emoción que queda atrapada dentro de la caja es la esperanza. Por eso es bien importante que no perdamos nunca la esperanza. La esperanza, por eso decimos, es lo que muere al último y tiene que ver con este mito de la caja de Pandora. Porque es precisamente a partir de la esperanza que vamos a poder construir, insisto, todo lo que queremos en la vida sin aferrarnos a los resultados, abrazando todo el tiempo el proceso. Natalia, antes de irnos, a mí me gustaría, no sé si parte de este ritual del agua o no tiene nada que ver, pero entiendo mejor que nada, y nos lo han dicho en 500 episodios de Se Regalan Dudas, no te miento, la importancia de atender a nuestras necesidades, ponernos como prioridad y desde ahí parte todo porque podemos ser mejores para el colectivo. Pero creo que en estas fechas, sobre todo en diciembre, a mí una de las cosas que siempre me vienen a la mente y al corazón es eso, el colectivo. Y esta sensación que yo tengo de que cada vez nos paramos más en el yo y se nos olvida que somos seres conectados y que hay muchas personas, no nada más este mes, a lo largo del año, que nos necesitan, que un abrazo te cambia la vida, una palabra. Entonces, ¿qué podríamos hacer como parte de estos rituales para cualquier persona que nos escuche? Recordarnos también que sí somos la prioridad y que sí hay que atendernos y comprometernos, pero que no perdamos de vista a las demás personas. Me preocupa mucho cómo nos estamos polarizando en todo, ¿no? Políticamente, entre personas, y como que me gustaría, si este va a ser el último martes de Se Regalan Dudas, también recordarnos y recordar eso, ¿no? Por supuesto, y creo que me parece muy lindo porque simbólicamente la tierra fértil nos representa a todos, pues, ¿no? Todos formamos parte de la tierra fértil y el que podamos en este momento saber que estamos virtiendo este vaso sobre la tierra fértil que es el mundo, que es la humanidad, que es todo aquello que nos rodea, es importante. Es decir, no lo acabamos de aventar simplemente como en el asfalto, ¿no? Lo acabamos de aventar, vamos a decir, en esa tierra fértil de la cual todos compartimos, de la cual todos venimos de una u otra manera y necesitamos recordarnos eso, ¿no? Que al final todo eso nos une y por supuesto nos llena de esta sensación de tener que sentirnos conectados. ¿Por qué? Porque la base de cualquier, vamos a decir, felicidad, persona que sea estable, son nuestros vínculos de relación, que no se nos olvide nunca. La base de nuestra estabilidad emocional y de nuestra calidad de vida tiene que ver con cómo estamos construyendo nuestras relaciones, sin duda. Y nada más que quiero decir que si los números no mienten, este episodio lo van a escuchar cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando esto, hay una película hermosa que salió hace muchos años que se llama Cadena de Favores. Y la idea de esta película es que si tú le haces el favor a 3 personas y esas 3 personas a 3 personas y esas 3 a otras 3, se hace una cadena infinita y expansiva. No me gusta de la palabra favores, pero de amor, de servicio, de reparación, de conexión, de llámalo como quieras. Entonces nos invito a nosotras 3 y a todas las personas que escuchen este episodio antes de que cierre el año, a que pienses en 3 acciones que puedas hacer para suavizar, acompañar o conectar con alguien antes de que cierre el año. No tienen que ser económicas, pero pueden ser económicas. Un mensaje, un abrazo, una invitación a la cena de Navidad,
ser compañía de esa persona que generalmente es arrinconada por la familia, lo que sea que se te pueda ocurrir, vas a ser más creativa y más creativo que yo en tu propia vida, pero creo que sería muy lindo que todas nos podamos comprometer a hacer 3 cositas antes de que cierre este año y que ojalá eso se vuelva un poco expansivo por ahí afuera. Gracias, Natalia, otra vez por Yo solo venir. también quería decir que sé que son épocas donde muchísima gente ve y sufre de trastornos de salud mental. Entonces, no se nos olvide, como dijo Leti, ser súper compasivos, empezando por la gente con la que nos vamos a sentar en las mesas. Cuidado con los comentarios que decimos, cuidado con las cosas que traemos a las conversaciones que hablamos. Neta, no sabemos lo que está viviendo cada persona. Entonces, genuinamente, en estas épocas seamos más compasivos y cuidemos lo que decimos y que nuestras palabras sean tierra fértil y no sea un desierto para las personas que estén alrededor de nosotros. Gracias, Natalia. A ustedes. Y Muchísimas gracias a los miles y miles de personas que nos escucharon este año, que nos acompañaron por otros 12 meses. Volvemos por otros 12 más. A nuestro equipo que se la rifó muchísimo este año, que hemos hecho cambios estructurales complejísimos y han aguantado vara con todo. Se regalan dudas, nos vemos Leti y yo, pero son muchísimas otras personas que nos acompañan. Así que gracias desde nuestro corazón a todo nuestro equipo, el que está aquí, pero el que va a oír esto también. Gracias, Natalia. A ustedes, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí nuevamente. Gracias. Y Natalia es doctora psicoterapeuta. Les dejamos toda su información por si tú o alguien que tú conozcas quiere contactarse con ella. Nuestro newsletter es gratuito, llega cada semana y te puedes inscribir. serregalandudas.com/suscríbete. Gracias. Nos vemos el 2025. Bueno, va a haber un jueves de Leti Ash. Y vamos a Y dejar nos vemos nuestros el 2025. favoritos para quienes no se han puesto al corriente y quieren durante las vacaciones escuchar los favoritos nuestros. Ahí también van a estar. Muchísimas gracias. Bye. Bye. No hay prisa. Tienes el resto de tu vida para construir todos los sueños que hagan bailar tu corazón. El 2024 fue una sensación de es tanto, estoy haciendo lo que puedo, pero no sé ni quién soy. La mayoría de los sueños se construyen en la parte no sexy. Los sueños se construyen en la dedicación. Cuando tú dices quiero todo, pues realmente acabas por no hacer nada porque tu mente está abrumada. El primer día que me dijeron es que vas a tener que renunciar a algo, lloré. No hay que tener tanta prisa por meter todo en un mismo año. La libertad está en el compromiso. From the beginning. Hit it, boys.